nos alegra a todos los argentinos que haya sido designado para conducir los destinos de la Iglesia, que tiene más o menos unos 1.200 a 1.300 millones de personas, de creyentes en el mundo. Cuando digo que me alegra, no es por este triunfalismo casi provinciano que solimos tener los argentinos respecto de, es argentino, es como Messi, es como Maradona. No, precisamente lo que me alegra en lo particular y como creyente son las cualidades y las calidades de Jorge Bergoglio, que creo que es lo que en este momento la Iglesia está necesitando para llevar adelante esta tarea difícil que evidentemente tiene por delante. Dicho esto, vamos a la presentación hoy de nuestro programa y de nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Leonardo De Benedictis, quien es titular de la empresa ESAIN, una empresa de servicios ambientales que trabaja con las empresas particulares, con aquellos que tienen un poco la responsabilidad. Y él nos cuenta un poco, o vamos a tratar de que nos cuente un poco la cocina de que realmente las empresas hasta qué grado están voluntariamente involucradas y con responsabilidad en el tema ambiental. En el segundo bloque vamos a estar hablando de la salud pública, vamos a ver qué tipo, cuántos tipos de salud pública hay en la Argentina, vamos a hablar de los riesgos que se corren en las transfusiones de sangre. Para eso nos va a acompañar el doctor Oscar Torres, quien es presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, y junto con él está el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Estudio de las Ciencias. Todo esto después de presentarnos. Las siguientes empresas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente acompañan a Carlos Poncio en Óptica Ambiental. Onyx Argentina, importadores de máquinas y repuestos para la industria gráfica. Visite nuestra página en internet www.onyxargentina.com. Provincia Leasing ofrece el financiamiento necesario para acceder a cada uno de los bienes que usted necesita. Contribuimos con el desarrollo y crecimiento no solo de las empresas, sino también de los individuos en el ámbito profesional y personal. Llámenos al 0810-122-5327. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia, con el respaldo de Buenos Aires, Provincia. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. Lograr la participación activa de niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad es el compromiso de ADEI, integrándolos escolar, laboral y socialmente, mejorando así su calidad de vida. Llámenos al 4701-0895 o visítenos en www.adei.org.ar. ADEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Y empieza a llamar la atención. Leonardo De Benedictis, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Realmente para mí es un gusto, como siempre, estar aquí y gracias por la invitación. Y nosotros abusamos y te invitamos. No. Leonardo, hay algunas decisiones desde el punto de vista, te diría, desde el Estado, si se quiere, con respecto a políticas ambientales que aparentemente, o no aparentemente, pero digamos, en algún momento pareciera como que se toman muy a pie juntillas, muy vamos por esto, y pareciera ser que con el transcurrir del tiempo esto se va como diluyendo, y lo que hoy era absolutamente prioridad uno, mañana ya quedó casi en algún lugar del cajón. Y sí, evidentemente yo tengo la misma visión. Pienso que uno de los problemas que tenemos que enfrentar los que estamos en favor realmente de la defensa del ambiente es cuando
los temas ambientales se ven invadidos o por cuestiones económicas o por cuestiones políticas e ideológicas, ¿no es cierto? Y lo que, bueno, la parte económica y su influencia sobre los impulsos ambientales lo vimos claramente en Río +20. Claro. Río +20 fue una cumbre muy light desde el punto de vista ambiental, con reafirmaciones de lo que ya se había dicho en Río 92. Y a nivel país estamos iguales, ¿no es cierto? Y hay cosas que se tiñen de ideológico y uno se da cuenta también. Lo que voy a decir quizá pueda llegar a ser un poco polémico, pero está dicho con total buena fe. Fíjate vos, Carlos, que hace un tiempo atrás el tema de la minería a cielo abierto era un tema que preocupaba bastante a algunos sectores y que las organizaciones no gubernamentales estaban muy activas en ese sentido. Yo me acuerdo, sin pretender una defensa de la minería a rajatabla, la minería es una actividad que hay que realizarla, indudablemente. Obviamente. ¿No? Es una actividad necesaria. Lo que podemos discutir es si se lleva a cabo bien o mal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ambiental. Pero a mí me da la impresión que en esa crítica a la minería había un componente ideológico. Y yo entonces decía, ¿qué pasaría si en lugar de estar hablando de la Barrick o de Minera Lumbrera, estuviéramos hablando de Yacimientos Argentinos Sociedad del Estado? A mí se me ocurre que posiblemente toda esa euforia que en un momento se daba en determinados sectores hubiera caído. Si a eso le agregamos el factor económico, que ya vimos su influencia en Río +20, llevado aquí a Argentina, uno observa que también tiene fuerte presencia y determinación, porque uno aprecia que en los últimos tiempos el impulso por la defensa del ambiente, la preocupación por el control de las actividades riesgosas para el ambiente, es como que ha decaído notablemente, ¿no es cierto? Un poco como vos decías al inicio, ¿no? Hay ciertos temas que se van diluyendo y uno dice, ¿pero qué pasó? Y ahí es donde tal vez uno hasta se pregunte si muchas prácticas que tienen que ver con esto de la producción amigable no tienen a veces o no responden más, no sé, lo pregunto, no lo afirmo, a tecnologías o a técnicas o a imposiciones muchas veces de las empresas en sus casas matrices que a veces superan a la legislación en cuanto a exigencias, ¿no? No, tal cual que es así. Eso se da en general en empresas grandes, con casas matrices, bien, claro, sí, con casas matrices en el extranjero. Y sí, se veía muy claro, sobre todo en la década del 90 se vio muy claramente, ¿no es cierto?, con un país que tenía todavía que desarrollar su infraestructura ambiental, tanto normativa como de los otros órganos del poder, ¿no es cierto? Y sí, indudablemente ahí las empresas que tenían casas matrices en países desarrollados muchas veces aplicaban las normas y la tecnología que acá ni siquiera era reclamada, ¿no? O que superaba. Sí. Leonardo, vos desde tu empresa de servicios ambientales, ESAIN, estás en contacto con empresarios privados que desarrollan, se me ocurre, actividades que están vinculadas o están muy cercanas, más allá de que toda acción antrópica tiene su impacto sobre el medio ambiente, pero que tienen algunos puntos más sensibles con lo ambiental. ¿Qué extraes del empresario de carne y hueso, del tipo que se sienta con vos a una mesa a evaluar o a discutir algún tema? ¿Hay una vocación genuina, interna, o es simplemente cómo me acojo a lo que me marca la ley y punto? No te están viendo, ¿sí? Te metieron brete, Me metieron brete. Vos sabés que yo provengo justamente no de las empresas de servicios, sino de una empresa grande, muy importante, ¿no? Y así que lo he vivido también de adentro todo esto, ¿no? Mirá,
En realidad no es solamente un tema del empresario. En realidad falta generar y lograr una verdadera conciencia ambiental. Hay mucho declamado, pero Sí. poco practicado. Y en las empresas ocurre exactamente lo mismo. Hay sectores de empresas generalmente que ni se enteraron del tema ambiental, vamos a ser realistas, ¿no es cierto? Pero las empresas grandes, en cambio, no. Y entonces apuestan, invierten, tienen sus estructuras montadas, realizan talleres y encuentros para analizar la mejor realización o las mejores prácticas para aquellas actividades más riesgosas. Pero también está el doble discurso, y es una realidad, que es producto de que falta todavía generar una real conciencia ambiental. Entonces, llegado el momento, hay que ser realista, Carlos, llegado el momento, lo económico influye más que las concepciones ambientales. Cuando hablamos de desarrollo sustentable siempre decimos hay que compatibilizar Claro. crecimiento económico con preservación ambiental y con equidad social. Los tres factores, el ambiental, el económico y el social. Pero muchas veces prevalece uno por sobre otro, ¿no es cierto? Incluso hay que fomentar un ambientalismo racional. Claro, sin fundamentalismo. Porque este es el problema. Sí. Entonces, del otro lado, así como podemos tener de un lado, bueno, mucho discurso y poca ejecución, del otro lado también vemos un ambientalismo irracional, lo que yo llamo un ambientalismo extremo. Claro, fundamentalista. Fundamentalista. No podemos hacer nada. Claro, no se puede hacer nada. Entonces, claro, ponen demasiado el énfasis en lo ambiental y se olvidan del factor económico, que también es importante, ¿no es cierto? Y hay un factor que siempre se olvida, ¿no es cierto?, que es el social, ¿no es cierto? Además, ese queda para el último. Sí, Hay algo que por ahí yo rescato. La semana pasada estuvo con nosotros Hugo Bilbao, el director ejecutivo de la OPDS de la provincia de Buenos Aires, Sí. y hablando de la reconversión de las empresas que afectan En la cuenca la Matanza zona de Riachuelo. la cuenca Matanza de Riachuelo, me hablaba de que hay una cantidad de créditos blandos para que, pues yo le decía, sin la presencia del ilustre caballero Don Dinero puede haber, Tal cual. pero digamos, me decía que hay créditos muy blandos como para que las empresas puedan por lo menos tener un tratamiento de fluentes o algo. Entonces, esas son las cosas que por lo menos te alientan, si es que no se diluyen, como decíamos. No, y después, eso es cierto. Están así que, mira, nosotros desde SAIN, que vamos y visitamos muchas empresas, estamos justamente tratando de ponerlas en claro de que tienen ese tipo de financiación Sí. que bueno, que lo pueden tomar a un costo muy bajo, ¿no es cierto? Así que sí, en ese sentido se ha avanzado y se estaría avanzando más o menos bien. Tenemos una lucecita verde. Leonardo, Sí. te agradezco como siempre tu presencia y que nos hayas ilustrado un poco en estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Tal cual, Carlos. Muchas gracias a vos. No te vayas, después del corte vamos a estar con el doctor Miguel Ángel Secchi, con el doctor Oscar Torres, vamos a hablar de salud pública y vamos a hablar de sangre. ¿Qué pasa con las transfusiones en Argentina?